¿Qué sucede cuando la persona que todos subestiman se convierte en la única voz que nadie puede ignorar? Esta es la historia de cómo un solo momento de verdad cambió por completo el juego de la diplomacia internacional y por qué los líderes más poderosos del mundo siguen hablando de lo que sucedió ese día. Lo invitaron como un símbolo, pero él emergió como el verdadero líder. Una sala llena de los líderes más poderosos del mundo, un teatro diplomático perfectamente orquestado, y luego alguien entra que no debía cambiar el guión. Pero esto es lo que nadie vio venir, ni el primer ministro británico, ni el secretario de Defensa susurrando cálculos en su oído, ni siquiera el experimentado moderador de la BBC que había sido anfitrión de docenas de estas cumbres. El hombre a quien sentaron cerca de la salida, a quien apenas habían reconocido en sus comentarios iniciales, estaba a punto de hacer algo que ocuparía titulares en 6 continentes, y ni siquiera se suponía que hablara ese día. La lluvia golpeaba las viejas ventanas del Lancaster House, mientras Londres se preparaba para lo que todos asumían sería otra cumbre predecible del liderazgo de la Commonwealth. Dentro del gran salón, se escuchaba el ritmo familiar de la diplomacia internacional. Trajes a medida, sonrisas practicadas y conversaciones que danzaban alrededor del poder sin nunca nombrarlo directamente. El primer ministro británico se movía entre la multitud como un director de orquesta antes de una sinfonía, reconociendo los gestos del canciller alemán, compartiendo una mirada cómplice con el primer ministro australiano, asegurándose de que cada detalle estuviera perfectamente coreografiado. Estas cumbres se habían convertido en una forma de arte, momentos cuidadosamente guionizados, diseñados para proyectar unidad, mientras se mantenían las jerarquías existentes. Pero lo que nadie anticipó fue que alguien estaba a punto de romper por completo ese guión. Las enormes puertas de roble de la sala de conferencias se abrieron con un susurro, y entró Ibrahim Traore. No tenía un séquito detrás de él, ni pines diplomáticos dorados adornando su solapa, ni un traje de sastre Savile Row que costara más que el salario anual de la mayoría de las personas. Solo un hombre con una chaqueta oscura simple, que se llevaba a sí mismo con el tipo de confianza tranquila que proviene de saber exactamente quién eres. El secretario de Defensa, un hombre que había pasado 3 décadas leyendo habitaciones y evaluando amenazas, se inclinó hacia el primer ministro. Su voz llevaba el desprecio casual de alguien que había visto esta actuación incontables veces antes. Solo una formalidad, señor. Probablemente dirá algo sobre la solidaridad postcolonial, quizás mencionando el cambio climático, y tomar su asiento, el procedimiento estándar. Cuán equivocado estaba. Algunas cejas se levantaron mientras Traore atravesaba la sala. Algunas sonrisas apenas disimuladas se cruzaron entre los delegados que habían jugado este juego mucho más tiempo de lo que Burkina Faso había sido independiente. La suposición tácita flotaba en el aire como un perfume caro. Todos conocían su rol, todos entendían la jerarquía y todos seguirían el guión. Todos excepto el hombre que estaba a punto de reescribirlo por completo. Pero aquí está lo que hizo a este momento tan extraordinario, y lo que nadie en esa sala comprendía aún. Mientras ellos veían formalidad, Traore veía oportunidad. Mientras ellos veían tradición, él veía cadenas, y mientras ellos veían un símbolo a gestionar, él veía una plataforma que estaba a punto de convertirse en un escenario. La cuestión no era si él hablaría, la cuestión era si ellos estaban listos para escuchar lo que tenía que decir. Si quieres entender el poder, observa dónde se sientan las personas. El arreglo de los asientos en Lancaster House contaba una historia que había sido escrita a lo largo de siglos de tradición diplomática. El primer ministro británico comandaba el centro de la mesa en forma de U, flanqueado por las principales potencias de la Commonwealth: Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Las economías consolidadas formaban el círculo interior. Su proximidad al anfitrión era una representación visual de influencia e importancia. ¿Y Traore? Él fue guiado al extremo izquierdo de la mesa larga, lejos del centro, cerca de la salida. Una colocación estratégica que hablaba más alto que cualquier palabra. Símbolo sobre sustancia, decoración sobre toma de decisiones. La colocación no fue accidental. Nunca lo es en los círculos diplomáticos. Cada detalle tiene un significado, y el mensaje era cristalino. Estás bienvenido a asistir, pero no esperes liderar la conversación. Lo que no sabían era que el hombre a quien habían marginado estaba a punto de colocarse en el absoluto centro
De todo. El moderador, un presentador pulido de la BBC que había dominado el arte de gestionar los egos internacionales, comenzó con la deficiencia habitual. Comencemos con las voces de las economías consolidadas primero. Primer ministro. ¿Le gustaría abrir nuestra discusión sobre las asociaciones comerciales? Perfecto. Predecible. Exactamente como estaba planeado. Trower ni siquiera parpadeó, cruzó las manos y escuchó las presentaciones sobre las rutas comerciales. Eso pasaba por alto los puertos africanos, iniciativas de seguridad global que trataban al continente como un problema a gestionar en lugar de un socio a consultar, asociaciones económicas donde a menudo se hablaba de África, pero nunca se le consultaba. Y luego, 43 minutos después de lo que se suponía que sería una cumbre rutinaria, todo cambió. Pero antes, necesitas entender lo que sucedía bajo la superficie de toda esa cortesía diplomática. Durante una presentación titulada Estabilidad, de África Occidental y Oportunidades Económicas, un oficial de un grupo de expertos británico, un hombre que nunca había pasado más de una semana en ningún país africano, pero que de alguna manera se calificaba como experto en todo el continente, pasó a una diapositiva que se convertiría en el catalizador de todo lo que siguió. La diapositiva estaba titulada Áreas de preocupación. Puntos críticos de inestabilidad. Un mapa de África Occidental brillaba en la enorme pantalla con Burkina Faso marcado en un alarmante rojo. Otros países estaban codificados por colores, según sus niveles percibidos de desafíos en gobernanza y riesgos de inversión. El ponente, fortalecido por los asentimientos de las potencias establecidas, se permitió un momento de superioridad académica. Algunos países continúan siendo problemáticos debido a la falta de liderazgo y estructuras irregulares de gobernanza. Estas áreas requieren monitoreo continuo y, francamente, orientación de socios más estables. Fue entonces cuando ocurrió. Un solo toque del dedo índice de Trower contra la mesa de caoba pulida. Una vez, de manera tranquila y deliberada. El sonido era apenas audible, pero su efecto fue eléctrico. Las conversaciones se interrumpieron en mitad de una frase. El embajador alemán levantó la vista de sus notas. El delegado canadiense dejó de teclear. Incluso los camareros que estaban organizando los vasos de agua se quedaron inmóviles. En ese momento, todos en la sala entendieron que algo fundamental había cambiado, aunque ninguno de ellos podría haber predicho lo que sucedería a continuación. El moderador, repentinamente consciente de que su cuidadosamente orquestado cronograma estaba a punto de descarrilarse, hizo contacto visual con Trower. Las reglas tácitas de cortesía diplomática exigían que él reconociera el gesto, aunque cada instinto le indicara que siguiera con la agenda. «Puede proceder, presidente Trower», dijo, su voz cargada con una leve dosis de paciencia condescendiente. «Brevemente, por favor. Tenemos bastante terreno que cubrir hoy. Lo que ocurrió a continuación sería analizado por los historiadores diplomáticos durante décadas». Trower se levantó lentamente, sin notas, sin un teleprompter que proyectara sombras en su rostro, sin un equipo de redactores de discursos, flotando en el fondo, solo un hombre con algo que decir. Finalmente dado el espacio para decirlo. La sala cayó en un silencio tan absoluto que se podía oír la lluvia de Londres golpeando contra las ventanas, el sutil zumbido del sistema de aire acondicionado, incluso el apenas audible tic del reloj antiguo que había presenciado décadas de reuniones similares. Pero esta reunión estaba a punto de volverse diferente a cualquier otra. Durante años, Trower comenzó. Su voz llevaba la clase de autoridad tranquila que no necesita elevarse para comandar atención. Nos han invitado a estas reuniones para decorar sus agendas, no para definirlas. El bolígrafo del primer ministro británico dejó de moverse por su bloc de notas. La confiada sonrisa del secretario de Defensa comenzó a desvanecerse. Por toda la sala, un grupo de las personas más poderosas del mundo se encontró repentinamente inclinándose hacia adelante, a pesar de sí mismos. Hoy no hablo como un símbolo, sino como un testigo. Y con esas palabras, décadas de teatro diplomático comenzaron a desmoronarse. Nos etiquetan como inestables, pero ustedes financian la misma inestabilidad que dicen temer. La acusación colgaba en el aire como el humo de un arma disparada. El rostro del primer ministro británico se mantuvo compuesto. Años de entrenamiento político le habían enseñado a mantener el control, incluso cuando le sorprendían. Pero sus nudillos se blanquearon al aferrarse con más tensión a su bolígrafo. Cuando reclamamos nuestros recursos, nos llaman agresivos.
Cuando rechazamos su dinero, nos llaman rebeldes. Cuando elegimos soberanía, lo llaman un desafío. La mirada de Trower se movió metódicamente por la sala, aterrizando en rostro tras rostro de líderes mundiales cada vez más incómodos. Estas eran personas acostumbradas a ser las que hacían las preguntas difíciles, no a responderlas. Estaban acostumbrados a ser el centro de atención, no los sujetos del escrutinio. Pero el momento más devastador aún estaba por llegar. Si la soberanía les preocupa, continuó Trower, sus ojos ahora fijándose directamente en el primer ministro británico, el hombre que solo minutos antes había sido el indiscutido maestro de este universo cuidadosamente construido. Quizá no seamos nosotros los inestables. Es su necesidad de controlar lo que no les pertenece. El silencio que siguió fue algo que estos diplomáticos experimentados nunca habían vivido. No era la pausa cómoda de las personas organizando sus pensamientos, ni el respetuoso silencio que sigue a una presentación planeada. Este fue el silencio de una sala llena de personas que acababan de escuchar algo que habían estado evitando durante décadas. Y luego vino la línea que sería citada en los periódicos, analizada en las universidades y compartida millones de veces en las plataformas de redes sociales de todo el mundo. Nunca pedimos ser su problema. Les recordamos que ustedes nunca fueron nuestra solución. La transformación fue instantánea y completa. El hombre que habían colocado en la periferia acababa de situarse en el centro absoluto de todo. La dinámica de poder cuidadosamente mantenida de la sala, construida sobre siglos de tradición, reforzada por el protocolo y sostenida por el acuerdo mutuo de nunca reconocer lo que todos sabían, había sido destrozada por una sola voz que pronunciaba una simple verdad. El primer ministro británico se inclinó hacia adelante, su entrenamiento diplomático luchando contra su evidente incomodidad. Años de manejar conversaciones difíciles en el Parlamento le habían enseñado a recuperar el control mediante confrontaciones directas. Pero esto no era el Parlamento, y esta no era una conversación para la que se había preparado. No quiero, o a ser irrespetuoso, dijo, su voz tensa con una tensión apenas controlada. Pero, presidente Trower, ¿está usted insinuando que Gran Bretaña es la culpable de los desafíos de África? Era una trampa disfrazada de pregunta, un intento de forzar a Trower a retroceder o hacer acusaciones que pudieran ser descartadas como estallidos emocionales de un líder inestable. Era el tipo de maniobra política que había funcionado durante décadas en estos entornos, pero Trower no estaba jugando con las viejas reglas. Sonrió suavemente, no de manera burlona, sino con la clase de calma y confianza que viene de hablar, una verdad incómoda que todos ya conocen. La sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene todas las cartas en un juego, donde todos los demás siguen fingiendo que están jugando a las damas. No, respondió, su voz llevando el ritmo medido de alguien que sabe que cada palabra está siendo grabada, transcrita, y será analizada por los servicios de inteligencia de varios continentes. Les estoy recordando que ustedes nunca fueron la solución. La sala estalló en jadeos apenas audibles. El secretario de Defensa dejó caer su bolígrafo, el sonido metálico resonando como un disparo en el silencio repentino. La embajadora australiana se inclinó hacia la diplomática canadiense, su susurro atravesando la tensión. Esto es sin precedentes. Y luego algo aún más sorprendente. Luego sucedió algo que más tarde sería descrito por los observadores diplomáticos como el momento en que el viejo orden mundial comenzó su colapso visible. Un aplauso lento y medido desde el fondo de la sala. Comenzó con un solo par de manos. El delegado de India comenzó a aplaudir, no con entusiasmo, no de manera dramática, sino con la apreciación medida de alguien que había estado esperando décadas para escuchar a alguien decir lo que todos habían estado pensando. Luego se unió Sudáfrica, luego Jamaica, luego Nigeria. Uno por uno, los representantes de las antiguas colonias comenzaron a aplaudir, no con la ovación atronadora de un mitin político, sino con la quieta dignidad del reconocimiento. El sonido creció, no en volumen, sino en significancia, a medida que más manos se unían, reconociendo lo que acababa de ser dicho. El rostro del primer ministro británico se puso pálido. Esto no era solo vergüenza diplomática. Era la cumbre cuidadosamente coreografiada desmoronándose en tiempo real, transmitida en vivo a las misiones diplomáticas alrededor del mundo, con cada momento siendo capturado por cámaras que asegurarían que esta escena se transmitiera en las redes de noticias de 6 continentes.
Pero el momento más poderoso no fue el aplauso en sí mismo, sino ver las caras de los demás líderes africanos que habían llegado esperando desempeñar sus roles asignados como socios menores agradecidos. Ahora se sentaban más derechos. Miraban a Trower con una mezcla de sorpresa y algo que se veía sospechosamente como esperanza, porque si una persona podía hablar con tanta audacia, ¿qué significaba eso para el resto de ellos? El moderador, claramente operando muy fuera de los límites de su entrenamiento en la BBC, intentó retomar el control de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el momento diplomático más significativo de la década. Quizás deberíamos pasar al siguiente punto de la agenda. Pero algo fundamental había cambiado en esa sala. El guión había sido destrozado, y nadie estaba seguro de qué debía suceder a continuación. El presidente de Ghana aclaró su garganta, su voz transmitiendo una nueva autoridad. En realidad, me gustaría agregar algo a las observaciones del presidente Trower, y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que no era solo un hombre hablando fuera de turno. Esto era el comienzo de algo mucho más grande. Lo que sucedió a continuación se movió a la velocidad de la guerra de la información moderna. En minutos, un diplomático junior de la delegación jamaicana había publicado un clip de 15 segundos a Twitter. Un periodista sudafricano tuiteó en vivo las citas clave. Alguien en el equipo de prensa indio subió el intercambio completo a YouTube antes de que los organizadores de la cumbre pudieran establecer algún tipo de control mediático. Para cuando se llamó a la pausa para el almuerzo, Real Leader, líder real, era tendencia en 12 países. En una hora, el hashtag se había vuelto global. El video se estaba compartiendo en grupos de WhatsApp a través de Lagos, se discutía en cafeterías en El Cairo, se analizaba en programas de noticias, en Nairobi. Los jóvenes en universidades desde Londres hasta Nueva York enviaban clips a sus amigos con mensajes como «Tienes que ver esto». Y finalmente, alguien lo dijo, los titulares internacionales explotaron en los medios con la urgencia que normalmente se reserva para desastres naturales o conflictos militares. El jefe de Estado africano desmantela la narrativa neocolonial en 1906. La cumbre británica, el rompedor del silencio de Trower, destroza la cámara de eco de Europa. Nunca fuimos su problema. Una nueva voz que se alza, el día que murió la diplomacia y nació algo mejor. BBC, CNN, Al Jazeera, France 24 e incluso RT estaban exigiendo entrevistas exclusivas. Los secretarios de prensa de 3 continentes estaban atendiendo llamadas de productores que ofrecían desde especiales en horario estelar hasta acuerdos para documentales. Pero lo que hizo la historia aún más cautivadora fue que Trower rechazó todas esas ofertas. En lugar de eso, salió de Lancaster House hacia la misma lluvia londinense con la que había llegado, ignorando la lluvia de preguntas de los reporteros que habían aparecido como si fueran convocados por el olor de una noticia de última hora. Los micrófonos se le lanzaban hacia la cara, las cámaras seguían cada uno de sus pasos, los periodistas gritaban preguntas en 4 idiomas. Y a través de todo eso, mantuvo la misma calma que había comandado la sala solo unas horas antes. Se detuvo solo una vez, girándose para dirigirse a la multitud de periodistas con la paciencia de un maestro explicando algo importante a estudiantes que no estaban prestando atención. No vine aquí para ser escuchado, dijo, sus palabras cortando el caos con una precisión quirúrgica. Vine aquí para hablar. Hay una diferencia. Y con eso, desapareció en un coche negro, dejando atrás un frenesí mediático y una crisis diplomática que recién comenzaba. El jefe de personal del ministro caminaba detrás de una mesa de conferencias llena de portátiles, tabletas y teléfonos, que zumbaban con notificaciones de todos los principales medios de noticias del planeta. La directora de comunicaciones, una mujer que había manejado crisis que iban desde colapsos económicos hasta escándalos reales, miraba las analíticas de las redes sociales que no mostraban signos de desaceleración. El video ha sido visto 12 millones de veces, informó, su voz llevando el tono plano de alguien que está entregando malas noticias que solo van a empeorar. Está siendo tendencia en 47 países. Las solicitudes de entrevistas de la BBC, un solo número en los cientos. El secretario de Relaciones Exteriores, un hombre que había construido su carrera manteniendo las relaciones especiales de Gran Bretaña a través de la Commonwealth, parecía haber envejecido 5 años en 5 horas. ¿Cómo contenemos esto? Pero esa era exactamente la pregunta equivocada, porque mientras estaban enfocados en el control de daños, algo mucho más significativo estaba sucediendo en todo el mundo.
en salas de estar y dormitorios universitarios, en cafeterías y oficinas gubernamentales. La gente no solo estaba viendo un video, estaba teniendo conversaciones que se habían pospuesto durante décadas. El equipo del primer ministro había anticipado una cumbre rutinaria con resultados predecibles, apretones de manos, oportunidades fotográficas y comunicados cuidadosamente redactados sobre cooperación mutua y valores compartidos. En cambio, estaban lidiando con un terremoto diplomático que estaba remodelando las conversaciones sobre el papel de Gran Bretaña en los asuntos globales. Mientras tanto, a 6.000 millas de distancia, algo extraordinario estaba sucediendo en las calles de Ouagadougou. La celebración comenzó antes de la puesta del sol en Burkina Faso. La noticia viajó más rápido de lo que los canales oficiales podían manejar. Mensajes de WhatsApp, publicaciones en Facebook, videos granulados grabados en teléfonos y compartidos, a través de redes que conectaban pueblos con ciudades, estudiantes con ancianos, trabajadores con intelectuales. El mensaje era simple y eléctrico. Alguien finalmente lo dijo. Las calles de Ouagadougou se llenaron de personas agitando banderas, no en la forma organizada de los mítines patrocinados por el Estado, sino con la energía orgánica del reconocimiento colectivo. No eran manifestantes exigiendo un cambio. Eran ciudadanos celebrando el hecho de que alguien había articulado lo que ellos habían sentido durante generaciones, pero nunca habían escuchado expresado en un escenario de tal magnitud. Los niños, en las escuelas leían extractos de transcripciones que los maestros habían impreso desde cibercafés. Los ciudadanos mayores lloraban frente a sus televisores, algunos viendo sus experiencias reconocidas por primera vez en foros internacionales. Para la caída de la noche, un artista callejero había comenzado a trabajar en un mural que se completaría en 3 noches sin dormir. Trower, de pie, solo, mientras el mundo se volvía a escuchar. Pero el impacto se extendió mucho más allá, de las fronteras de Burkina Faso. Desde Lagos hasta Nairobi, desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo, desde Ara hasta Addis Abeba, la gente estaba compartiendo el video, discutiendo las implicaciones y haciéndose una pregunta que no se había hecho, seriamente en décadas. ¿Y si otros líderes comenzaran a hablar con esta audacia? Los estudiantes universitarios se organizaron, fiestas de visualización para ver el discurso y discutir sus implicaciones. Las comunidades de la diáspora en Londres, París y Nueva York celebraron reuniones improvisadas para analizar cada palabra. Incluso algunos intelectuales europeos comenzaron a reconocer lo que muchos ya sabían, pero pocos se habían atrevido a decir públicamente. El discurso se convirtió en una visualización obligatoria, en las clases de ciencias políticas, a través de 3 continentes. Un estudio de caso sobre cómo un solo momento de liderazgo auténtico podía cortar a través de décadas de teatro diplomático y forzar un examen genuino de relaciones construidas sobre suposiciones en lugar de respeto mutuo. Luego vinieron los efectos, en cadena que nadie había anticipado. 3 semanas después de la cumbre de Londres, el presidente francés se vio enfrentado a preguntas inesperadamente directas durante lo que se suponía que sería una conferencia de prensa rutinaria sobre la política monetaria de África Occidental. «Señor presidente», preguntó una reportera de Sagal, su voz cargando una nueva autoridad a la luz de las recientes discusiones sobre la auténtica asociación. ¿Puede explicar por qué el sistema del franco CFA sigue requiriendo que los países africanos depositen el 50% de sus reservas en el Tesoro francés? La pregunta habría sido impensable solo un mes antes, no porque no fuera relevante, sino porque no era el tipo de pregunta que se hacía en una compañía diplomática educada. El presidente francés tartamudeó una respuesta sobre acuerdos históricos y beneficios mutuos, pero el daño ya estaba hecho. El guión había cambiado, y todos seguían aprendiendo sus nuevas líneas. 2 semanas después, la canciller alemana enfrentó una presión similar durante una cumbre en Berlín sobre desarrollo sostenible. Un delegado de Ghana preguntó por qué los acuerdos de extracción de recursos negociados décadas atrás seguían sin cambios a pesar de los drásticos cambios en los mercados globales de materias primas. «Estos son acuerdos complejos», respondió la canciller, «que requieren una consideración cuidadosa de los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los de las partes cuyos recursos están siendo extraídos». Vinieron las preguntas de seguimiento inmediatas. La antigua deferencia estaba muriendo, y nadie sabía qué la reemplazaría. En universidades de Europa y América del Norte,
Los profesores se encontraron respondiendo preguntas que nunca se les habían hecho antes. Los cursos de relaciones internacionales que durante décadas habían analizado las estructuras de poder a través de marcos teóricos, de repente, enfrentaron a estudiantes que querían saber por qué esas estructuras existían en primer lugar. Un profesor preguntó a un estudiante de la London School of Economics: si se supone que la soberanía, la base del derecho internacional, ¿por qué algunos países tienen más soberanía que otros? La pregunta colgaba en el aula como una acusación, porque eso fue lo que hizo Trower. No solo dio un discurso, dio permiso para hacer preguntas que se habían considerado impropias durante demasiado tiempo. 6 meses después de Londres, estaba programada la cumbre anual del G8 en Roma. La agenda parecía familiar. Asociaciones económicas, cooperación en seguridad, iniciativas climáticas y las habituales discusiones sobre los desafíos del mundo en desarrollo. Pero a medida que llegaban las confirmaciones de asistencia, algo sin precedentes sucedió. 7 líderes africanos rechazaron asistir a menos que la agenda incluyera temas que ellos mismos hubieran propuesto, en lugar de temas sobre ellos. La respuesta del presidente de Kenia estaba redactada diplomáticamente, pero era inconfundiblemente clara. Agradecemos la invitación, pero ya no estamos interesados en ser discutidos. Solo estamos interesados en discutir. La delegación sudafricana fue aún más allá. Participaremos en conversaciones sobre asociación, pero no en representaciones de la asociación. Por primera vez en la historia del G8, tuvieron que negociar con personas a las que anteriormente solo se les esperaba invitar. Los organizadores de la cumbre se encontraron en territorio desconocido. ¿Cómo mantener la ilusión de un liderazgo inclusivo cuando las personas a las que habías estado incluyendo según tus términos comienzan a exigir inclusión según sus propios términos? Se realizaron llamadas entre las capitales. Los canales diplomáticos de atrás se llenaron de actividad. El ministro de Relaciones Exteriores italiano se vio explicando a sus homólogos que la cumbre podría necesitar ser pospuesta, a menos que pudieran acomodar demandas que habrían sido impensables solo unos meses antes. La dinámica de poder no solo había cambiado, había sido completamente reescrita. Los medios internacionales continuaron su búsqueda de Trower, con la intensidad que generalmente se reserva para las estrellas del pop o los criminales de guerra. Los productores ofrecieron todo, desde especiales en horario estelar de 1 hora hasta series documentales de varias partes. Las ofertas se volvieron cada vez más elaboradas. Acceso exclusivo, control editorial, presupuestos de 7 cifras. Él las rechazó todas, pero su negativa a participar en el circo mediático solo aumentó la fascinación. Cuando las personas poderosas se hacen inaccesibles, a menudo se vuelven más deseadas, no menos. Cada entrevista rechazada se convertía en una noticia en sí misma. Trower mantiene silencio mediático en medio del cambio diplomático global. El líder que no se explica a sí mismo. ¿Por qué el sujeto de la entrevista más deseado del mundo no está hablando? Mientras tanto, otros líderes africanos, que previamente habían concedido entrevistas rutinarias, se encontraron enfrentando preguntas mucho más difíciles. La antigua fórmula de preguntas suaves sobre objetivos de desarrollo y aspiraciones de asociación estaba siendo reemplazada por preguntas directas sobre soberanía, control de recursos y los términos reales de las relaciones internacionales. Un entrevistador de la BBC le preguntó al ministro de Finanzas nigeriano: dado las discusiones recientes sobre asociación auténtica, ¿puede explicar por qué Nigeria continúa aceptando ayuda condicionada cuando es uno de los mayores productores de petróleo del mundo? La pregunta era del tipo que habría sido considerada inapropiadamente confrontacional solo unos meses antes. Ahora, se sentía como periodismo, porque Trower había hecho algo que cambió las reglas para todos. Demostró que la honestidad respetuosa era más poderosa que la cortesía diplomática. Quizás el cambio más significativo ocurrió en espacios que los diplomáticos nunca visitan: dormitorios universitarios, cafeterías, discusiones en redes sociales entre jóvenes que habían crecido aceptando que ciertas preguntas simplemente no se hacían. Amara, una estudiante de ciencias políticas de 22 años en la Universidad de Bao, Ciudad del Cabo, había visto el discurso de Londres 17 veces. Había crecido oyendo hablar sobre el potencial del liderazgo africano y la unidad continental, pero nunca lo había visto demostrado en foros internacionales. No solo habló por Burkina Faso,
les dijo a su grupo de estudio durante una discusión sobre las estructuras políticas postcoloniales. Dijo lo que todos hemos estado pensando, pero nunca habíamos oído a nadie decir en voz alta, donde realmente importaba. Conversaciones similares ocurrían en bibliotecas universitarias a través del continente y en las comunidades de la diáspora alrededor del mundo. Jóvenes que habían sido criados con narrativas sobre asociaciones de desarrollo y cooperación internacional, se estaban preguntando por qué las asociaciones parecen requerir que un lado permanezca. Perpetuamente agradecidos, el discurso les había dado permiso para hacer preguntas que la generación de sus padres había aprendido a no hacer. En Londres, un grupo de estudiantes africanos de posgrado organizó una conferencia titulada After the Apology, New Frameworks for International Relations, después de la disculpa, nuevos marcos para las relaciones internacionales. El título en sí habría sido controvertido solo unos meses antes. La sugerencia de que la era del liderazgo apologético estaba terminando. Pero eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Los líderes de todo el sur global estaban descubriendo que la representación auténtica no requería diferencia frente a audiencias que nunca los habían representado, y las audiencias comenzaban a entender que una verdadera asociación podría requerir que se dieran algo de control. Los cambios no fueron solo retóricos. Dentro de los 8 meses del discurso de Londres, las políticas reales comenzaron a cambiar de maneras que reflejaban la nueva dinámica. Un acuerdo de infraestructura chino con Kenia fue renegociado después de que el Parlamento keniano exigiera términos que reflejaran beneficios mutuos en lugar de asistencia condicionada. La delegación china, acostumbrada a negociaciones donde se asumía gratitud, se encontró adaptándose a socios que esperaban un trato equitativo. Los acuerdos agrícolas europeos con los países de África Occidental enfrentaron un nuevo escrutinio cuando los líderes locales preguntaron por qué los acuerdos de exportación de alimentos parecían beneficiar más a los consumidores en París que a los agricultores en Accra. Estos son acuerdos multilateral complejos, explicó el ministro francés de Agricultura durante una reunión tensa en Bruselas. Entonces, descomplicémoslos, respondió el representante marfileño. La asociación no debería requerir interpretación a nivel de doctorado. El viejo lenguaje de la cooperación internacional estaba siendo traducido a un lenguaje claro, y las traducciones estaban revelando verdades incómodas. Las cumbres de inversión que habían operado durante décadas bajo la suposición de que los líderes africanos competirían por la atención europea, se encontraron adaptándose a representantes que esperaban ser cortejados en lugar de agradecidos. Una delegación industrial alemana que visitaba Nigeria se sorprendió al encontrarse respondiendo preguntas detalladas sobre transferencia de tecnología, garantías de empleo local y evaluaciones de impacto ambiental que iban mucho más allá de las revisiones superficiales a las que estaban acostumbrados. No estamos tratando de ser difíciles, explicó el ministro de Comercio nigeriano. Estamos tratando de ser socios. La diferencia fue revolucionaria. 8 meses después del discurso de Londres, algo sin precedentes sucedió en el mundo. El Foro Económico de Davos, la reunión anual de las élites globales, donde los líderes africanos tradicionalmente participaban, como miembros de una audiencia agradecida para presentaciones sobre el futuro de su propio continente, enfrentaba una crisis. 12 jefes de Estado africanos habían presentado una declaración conjunta. Participarían en paneles sobre África, solo si eran la mayoría de los ponentes, y no asistirían a sesiones donde se discutiera África sin liderazgo africano en la conversación. Los organizadores de Davos nunca se habían enfrentado a este tipo de resistencia coordinada. Durante 40 años, el foro había operado bajo la suposición de que todos querían estar allí, que las invitaciones eran privilegios por los cuales estar agradecidos, y que el formato existente funcionaba porque nadie lo cuestionaba públicamente. La declaración conjunta era educada pero inflexible. Agradecemos la oportunidad de participar en las conversaciones globales. Ya no aceptamos la oportunidad de ser sujetos de las conversaciones globales. Se hicieron llamadas, se aplicó presión diplomática, se pidió la intervención del gobierno suizo. Nada funcionó, porque los líderes africanos habían aprendido algo del ejemplo de Trower. La solidaridad era más poderosa que la ambición individual. El formato de Davos fue reestructurado silenciosamente. Por primera vez en su historia, el Foro Económico Mundial
Adaptó su agenda para acomodar las demandas de los participantes, en lugar de simplemente esperar la participación en discusiones predeterminadas. Las nuevas reglas del compromiso global, leía el titular del Financial Times, cuando Davos tuvo que cambiar su guión. Y todos entendieron que el viejo mundo de la deferencia automática estaba terminando. 5 años después de la cumbre de Londres, los historiadores diplomáticos aún analizaban los efectos en cadena de esos 12 minutos de sinceridad fuera del guión. Las universidades ofrecían cursos enteros sobre el momento Trower y sus implicaciones para la teoría de las relaciones internacionales. El discurso se estudiaba no solo por lo que se dijo, sino por cómo una sola voz había dado permiso para conversaciones que se habían retrasado durante décadas. Los jóvenes diplomáticos que ingresaban a los servicios exteriores de todo el mundo se entrenaban de manera diferente. El antiguo énfasis en gestionar percepciones estaba siendo complementado con un nuevo enfoque en la representación auténtica. Las escuelas diplomáticas comenzaron a enseñar cursos sobre asociaciones basadas en soberanía y relaciones internacionales post-deferencia. Pero quizás el cambio más significativo fue uno que no podía medirse en documentos de políticas o estudios académicos. El cambio estaba en las suposiciones que gobernaban las conversaciones internacionales. El viejo guión, donde algunas voces eran automáticamente el antiguo guión, en el que algunas voces estaban centradas y otras automáticamente en la periferia, había sido tan completamente interrumpido que intentar regresar a él se sentía obviamente artificial. Había surgido una nueva generación de líderes que entendían que el respeto no era algo que se ganara a través de la gratitud, sino algo que se comandaba a través de la autenticidad. En la 10ª cumbre anual de la Commonwealth de Londres, sí, seguían realizándolas, pero ahora se veían muy diferentes. El arreglo de los asientos contaba una nueva historia. Los líderes fueron dispuestos alfabéticamente, no por la importancia percibida. La agenda incluía temas propuestos por todos los participantes, no solo temas sobre todos los participantes. Lo más importante, nadie fue invitado como decoración. Un jueves lluvioso de marzo, 7 años después de la cumbre de Londres, Ibrahim Trower estaba sentado en su oficina en Ouagadougou, revisando informes de sus asesores económicos. Las minas de oro de Burkina Faso estaban operando bajo nuevos acuerdos negociados directamente con socios internacionales. Los intercambios educativos se estaban realizando en términos que beneficiaban a ambas partes por igual. Se estaban construyendo proyectos de infraestructura con requisitos genuinos de transferencia de tecnología. Nada de esto hubiera sido posible en el viejo sistema. Un golpeteo en su puerta interrumpió sus pensamientos. Su jefe de personal entró con una solicitud familiar. CNN está pidiendo una entrevista sobre el aniversario del discurso de Londres. Lo llaman el día en que la diplomacia cambió. Trower sonrió, la misma sonrisa suave que había usado aquel día en Lancaster House. Diles lo que siempre les digo, que no vine a Londres para ser escuchado, vine a hablar. Exactamente, y ya hablé, dijo. Porque la verdad sobre ese día en Londres no era que un hombre dio un discurso. La verdad era que un hombre demostró lo que se hizo posible cuando las personas dejaron de aceptar guiones que nunca habían acordado. Seguir. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas de su oficina. La misma clase de lluvia que había caído sobre Lancaster House todos esos años antes. Pero todo lo demás había cambiado. Los líderes del sur global habían aprendido que la representación auténtica era más poderosa que la cortesía diplomática. Las organizaciones internacionales se habían adaptado a la realidad de que la verdadera asociación requería igualdad genuina. Los jóvenes habían crecido esperando que sus voces fueran el centro de las conversaciones sobre su propio futuro. El discurso que duró 12 minutos había iniciado conversaciones que durarían generaciones. Y en algún lugar de Londres, en la misma Lancaster House donde todo comenzó, los guías turísticos ahora cuentan a los visitantes sobre el día en 1910 que el arreglo de los asientos dejó de determinar quién podía hablar y el liderazgo auténtico demostró ser más poderoso que la jerarquía tradicional. Lo invitaron como un símbolo, señalaron los observadores, y él emergió como el líder que el mundo no sabía que estaba esperando. El líder que enseñó a todos que, a veces, lo más revolucionario que puedes hacer es simplemente negarte a leer el guión de otra persona. Nunca pedimos ser su problema.
Les recordamos que ustedes nunca fueron nuestra solución. Ibrahim, Trower, Lancaster House, Londres. Las palabras que lo cambiaron todo.